Te damos gracias, Señor. Y en medio, Señor, de tu obrar en los corazones, Señor, en medio de este tiempo, Señor, queremos interceder por la vida de nuestro hermano Jorge Oviedo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, tú conoces su situación, su estado en este mismo momento, Señor. Pero clamamos, Señor, por él, papá, que tú hagas un milagro en su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos a la brecha, Señor, para interceder, Señor, por él. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, declaramos, papá, tu bendición divina, tu sanidad, Dios. Donde los médicos no encuentran, Señor, una respuesta, una solución, Señor, te ruego, Señor, que tu luz, Señor, alumbre el lugar donde él está, Señor. Que tu luz alumbre, Señor, la vida de mi hermano, papá. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos su vida, Señor, bendecimos su cuerpo, Señor. Declaramos paz y sanidad, Señor, sobre su vida, papá. En el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos de acuerdo, Señor, para bendecir, Señor, su vida, papá. Trae sanidad, Señor, trae restauración, trae reconstitución, Señor, en aquellos órganos dañados, papá, para que tu nombre, Señor, sea exaltado, Señor. Sabemos que tú sigues obrando, Señor. Sabemos que tú haces milagros, Señor. Es por eso que te pedimos, papá. Bendice, Señor, en este tiempo la vida de Jorge, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias, Señor. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Bendecimos su presencia y bendecimos que Él está hablando en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Sí, dale un fuerte aplauso de adoración a nuestro Dios. Gracias, Señor. Más fuerte porque es para Dios. ¿Sí? Amén. Gracias, Señor. Lo invito a tomar asiento. Los niños pueden retirarse a la salita hasta 4 años. ¿Sí? Ya los están esperando. Buenas tardes, querida familia. ¿Cómo se encuentra? ¿Bien? Le voy a pedir su atención por aproximadamente 40 minutos para poder compartir lo que el Señor puso en mi corazón y que está edificando mi vida y obviamente que también es para la edificación del cuerpo. Amén. ¿Cuántos van a estar atentos? Sí, a ver, levante su mano. Bien. Hay mucho movimiento allá afuera, no sé si estará pasando algo. Son los niños, dice la pastora. Yo veo niños de 1,80 m, pero bueno. Amén. ¿Cuántos saben el título de la palabra de hoy? A ver, levante su mano. No nos siguen en las redes, che, qué bárbaro. Bien, vamos a empezar recordando un poquito
lo que estuvimos compartiendo aproximadamente hace un mes atrás sobre lecciones del rey Asa. Amén. ¿Se acuerda que vimos la vida del rey Asa? Que era un rey importante porque era del linaje del rey David y por lo tanto está dentro de el árbol genealógico de Jesús. El rey Asa vendría a ser como el tataranieto del rey David, tercer rey de Judá, ¿sí? Recordemos que Israel pide tener rey, el primer rey que se levanta es Saúl, luego viene David, Salomón, y Salomón, que tenía riquezas, dijo, bueno, voy a dar rienda suelta a todo lo que se me viene a la cabeza. Tengo el dinero para hacerlo, tengo el poder, puedo hacer lo que se me antoja. Entonces comenzó con querer tener un jardín e hizo el jardín más impresionante que existía en esa época y así fue satisfaciendo los deseos que venía a su mente. Y eso en un hombre es bastante peligroso. De hecho, dio rienda suelta a sus deseos y tuvo 1000 mujeres, pero con esas 1000 mujeres también cada una, porque iba eligiendo las más lindas de las distintas naciones y de los pueblos vecinos, porque tenía la capacidad para hacerlo. Y esas mismas mujeres trajeron cada una con ella sus dioses, sus ídolos, algo que Dios le había pedido al pueblo de Israel que nunca practicase la adoración a ídolos extraños. Entonces ahí ya le erró Salomón y eso fue trasladándose a las próximas generaciones, la idolatría, hasta que llega el tataranieto de Salomón, el rey Asa, y si ustedes ven, dice que hizo lo bueno delante de Dios hasta cierto punto. Amén. ¿Qué pasó con el rey Asa? Dijimos que podemos sintetizar la vida del rey Asa porque no vamos a hablar de él en esta noche, solamente lo tomo como una introducción. Lo cierto es que la vida del rey Asa se puede dividir en 4 etapas fundamentales. La primera etapa tiene que ver con las reformas. ¿Se acuerdan? Asume su reinado y comienza a derribar ídolos, altares, a prohibir adoración a dioses extraños, con el objetivo de hacer que se vuelva el corazón del pueblo a Dios. Fue una primera etapa de reformas, luego viene una segunda etapa de total dependencia a Dios, luego viene una tercera etapa en donde falla su dependencia a Dios, ya comienza a decaer, y por último adquiere una enfermedad y muere. Cuando digo que en la tercera etapa él comienza a fallar en su dependencia a Dios, quiero decirles que él toma decisiones sin consultarle a Dios, de espalda a lo que Dios quería para él. Hace una alianza con los sirios para protegerse, estratégicamente se alía con otros enemigos del pueblo de Dios. Y el profeta, que era la voz de Dios en ese tiempo, antiguo pacto, viene y le dice, estás haciendo mal, estás obrando en contra de la voluntad de Dios, de su palabra. Alguien que venía tan bien caminando, haciendo lo bueno delante de Dios, comenzó a errar. Pero aquí Dios mandó a su profeta para que lo corrigiese. ¿Y qué hizo Asa? Lo mandó a la cárcel al profeta. Chao, profeta. Adquirió una enfermedad, en vez de buscar de Dios la sanidad, buscó curanderos y terminó muriendo. ¿Por qué traigo a memoria nuevamente la vida del rey Asa? Porque meditaba en este tiempo y es como que encontré una especie de paralelismo entre la vida del rey Asa y la vida de muchos cristianos. Y me incluyo en ese muchos cristianos. ¿Por qué? Porque yo cuando conocí al Señor en la adolescencia también comencé
con una entrega total, con una búsqueda total, con una dependencia de Dios total, congregando con mucha fe y expectativa de lo que Dios iba a hablar, iba a pedirme que modifique en mi vida. Y todos comenzamos con ese primer amor que se le llama, ¿sí? Pero de alguna manera es como que pasa el tiempo y como el rey Asa, comienza a decaer esa entrega, esa búsqueda. Eso pasa en muchos cristianos, lamentablemente. Encuentran a Cristo, lo declaran su primer amor, comienzan a tomar sus primeras decisiones, como el rey Asa. Comenzó con una serie de reformas que agradaron a Dios, comenzó a tomar decisiones, segunda etapa, dependencia total a Dios, y es como que llegó a un tope y después pasó a no depender de Dios, fallar en la dependencia de Dios y terminó muriendo. Lamentablemente muchos cristianos terminan muriendo espiritualmente después de haber conocido al Señor. Pero para el otro extremo, como decía la pastora, en este momento, en otras partes del mundo, hay personas que se están reuniendo como nosotros, pero en sótanos, a escondidas del gobierno local. ¿Por qué? Porque su vida corre peligro, porque tienen prohibido alabar y predicar el nombre de Dios. Entonces, a pesar de las circunstancias, deciden reunirse. Saben que si los atrapan puede pasar cadena perpetua o pena de muerte. Eso está ocurriendo. De hecho, la persecución de la iglesia cristiana jamás terminó. Yo en algún momento compartí con ustedes algunas estadísticas de una ONG internacional que se dedica a apoyar en el mundo actualmente a las iglesias y a los hermanos que están siendo asesinados y perseguidos. Y les mostré las estadísticas, creo que hasta el 2023, de la cantidad de iglesias que han sido quemadas y las personas que han sido asesinadas por la causa del Evangelio. ¿Qué quiero decirte con esto? Que podamos ver estos dos extremos. Por un lado, los que caen en un círculo vicioso en el cristianismo, y por otro lado, los que caen en un círculo virtuoso, que no tienen problema de congregar y de buscar de Dios, a pesar de que eso signifique perder la vida. Ahora, ¿de dónde surge todo eso? Fue mi pregunta. ¿Qué es lo que diferencia a un grupo de otro? Uno de los elementos que diferencia a un grupo y a otro tiene que ver con el conocimiento pleno de Cristo. Diga conmigo, conocimiento pleno de Cristo. Por supuesto que aquellos que están dispuestos a entregar su vida por Cristo es porque le han conocido realmente. Lo más triste que le puede pasar a una persona es que alguien venga y le quite la vida, que lo asesine. Algo que nadie quisiera enfrentar. Sin embargo, estas personas están dispuestas a enfrentar esa situación por su fe en Cristo. ¿Qué es lo que diferencia la apatía, el hecho de que haya gente que congregue por inercia o por obligación los domingos, a que otros congreguen los domingos a pesar de que su vida corra peligro? El conocimiento pleno de Cristo. Amén. Y no tengo que irme demasiado lejos. Yo sé que en este lugar hay mujeres que tienen que cargar con la falta de compromiso con Dios de sus maridos y de sus hijos, y sin embargo permanecen firmes. Sin embargo, siguen sirviendo a Dios a pesar de que la mochila muchas veces
es muy difícil de llevar. Hombres también que buscan y llegan solo a la congregación y solo sirven a Dios, a pesar de que es difícil que tu familia no te acompañe. Es bueno que te mantengas firme. Amén. Y sobre esto, la pluma del apóstol Pedro, o mejor dicho, el Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol Pedro tiene mucho para enseñarnos acerca del conocimiento pleno de Cristo. Quiero que me acompañe a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 15. ¿Todos están acá? ¿Sí? Jonah, ¿todo bien? Matecito, cuidalo al bebé. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas promesas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegareis a ser consustanciales, dice la versión que yo tengo, que es la textual. En otra dice partícipes con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Escuche bien, porque si estas cosas, esta escala, que yo le llamo escala de Dios, como para darle un nombre, usted puede ponerle otro nombre si no le gusta, a esta escala de Dios que acaba de mencionar Pedro, ¿sí? ¿Qué nombró Pedro? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Porque si a estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesucristo, Señor nuestro. Porque el que carece de estas cualidades está ciego, teniendo cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ha olvidado de dónde lo sacó el Señor. Está queriendo decir acá Pedro. Por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Porque así os será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto siempre habré de recordaros, fíjense qué importante que es la escala de Dios, que Pedro dice, por esto siempre habré de recordaros estas cosas, aunque seáis sabedores, ¿sí? Y hayáis sido afianzados en la verdad presente. Lo mismo necesitamos repasarlas, conocerlas y cada día abocarnos a alcanzarlas. Pues considero justo, mientras estoy en este tabernáculo, en este cuerpo, despertaros con un recordatorio, sabiendo que en breve debo abandonar mi cuerpo, mi tabernáculo, dice mi versión, así como me lo declaró Jesucristo, Señor nuestro. Yo también procuraré con diligencia que después de mi partida, fíjense qué insistente, o sea, qué importante que es esta escala de Dios, que Pedro dice al final, yo también procuraré con diligencia que después de mi partida, o sea, cuando ya me muera, hagáis en todo momento memoria de estas cosas. No sé si le estaba diciendo a los discípulos que iba a volver a recordárselas después de muerto. Me hace acordar a mi nonita Nidia, que ella cuando yo le iba a visitar me decía, David,
Davidcito, si no me venía a visitar más seguido, cuando yo me muera, te voy a ir a visitar yo a la noche. Acá está mi... Entonces, Pedro destaca esta escala que acabamos de leer, esta, no sé, suma algebraica, pongámosle, donde habla de la fe, donde habla de la virtud, del conocimiento, el dominio propio, que son necesarias ¿para qué? Para llegar al pleno conocimiento de Jesucristo. Amén. Entonces es como que el apóstol Pedro deja ver que hay una relación directa entre la vida y el conocimiento pleno de Jesucristo. Recién la pastora decía, bueno, ¿cuántos están felices? ¿Cuánto venga y ofrende feliz? La pregunta es, no levante la mano, ¿cuántos están teniendo una vida plena? ¿Cuántos están viviendo, conociendo a Cristo, la vida que el Señor quiere que tengamos? Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero decirte que si no estás experimentando esta vida en abundancia, es porque estás fallando tu conocimiento pleno de Jesucristo. Amén. ¿Y cuál es la solución que quiero plantearte en esta noche para el conocimiento pleno de Cristo en tu vida, para que pueda ser alcanzado? Es la escala de Dios. No sé si voy a llegar a poder definir cada uno de los elementos que la componen, pero sí es importante que vos te puedas ir en esta noche a tu casa sabiendo que la vida plena la alcanzo mediante el conocimiento pleno de Cristo. Amén. Si no estoy teniendo la vida que tengo que tener, y no estoy hablando de posesiones, no estoy hablando de riquezas, no estoy hablando de que tengas bienes materiales, porque de hecho Salomón los tuvo y tomó malas decisiones que afectaron a toda la nación. Qué peligroso que es, ¿no? Tener todo lo que queremos. No. El Señor nos hace contentarnos y disfrutar lo poco o mucho que tengamos. Entonces, si no estás teniendo la vida plena que Cristo vino a darte, es porque tal vez estás flojito de papeles en cuanto al conocimiento pleno de Cristo. Y una de las maneras, porque no voy a ser absoluto, una de las maneras de llegar a ese conocimiento pleno, lo vamos a dejar descansar al apóstol Pablo en esta noche y vamos a abocarnos a Pedro. Entonces, una de las maneras para llegar a ese conocimiento pleno de Cristo es lo que Pedro nos plantea en esta escala, que yo le puse la escala de Dios, vos podés ponerle otro nombre si querés, pero tiene que ver con que puedas identificar en tu vida cada uno de estos elementos. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Amén. Los primeros 3 versículos del 3, veamos, 2 de Pedro, vamos a ir repasando un poquito lo que ya leímos. 2 de Pedro 1:3 dice, por cuanto todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción del mundo. ¿Qué nos está diciendo en este punto o en estos versículos Pedro? Diga conmigo potencialidad. Potencialidad. Cuando Pedro escribió esto, los pensadores paganos de la época, ellos creían, defendían, de que el hombre, por el simple hecho de ser hombre, ya era participante de la naturaleza divina. Pero he aquí
que también esta hipótesis se cae por tierra. ¿Por qué? Porque ¿qué abundaba? Abundaba la violencia, abundaba la depresión en esa época, abundaba los crímenes, los vicios, las amarguras. Entonces, lo que nos dice Pedro a nosotros es que Cristo es el que nos hace partícipe de la naturaleza divina. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, todos aquellos que nacieron de nuevo han experimentado esto. Cristo es el que nos hace partícipes de la naturaleza divina. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que no conoció nunca al Señor y el que lo conoció? Cuando lo conocimos, Él nos sacó las vendas, nos sacó de la esclavitud del pecado, algo que todos hemos escuchado muchas veces, y nos pone en una posición, en un lugar de libertad. Ya no estamos encadenados, ya no somos presos del pecado. Acá, cuando éramos presos del pecado, no nos interesaba si pecábamos o no, no sabíamos si el pecado era bueno o malo, que fue lo que a mí me pasó justamente cuando conocí al Señor, y ya lo conté en otras oportunidades. Cuando llegamos a vivir acá a La Rioja, me empecé a congregar, y un par de veces que vine, sentado aquí adelante, cuando sentí por primera vez la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo, yo comencé a llorar como un niño porque me había dado cuenta, se me reveló en ese momento mi condición de pecador. ¿Y qué pecado podría tener con 14, 15 años? Con una infancia feliz, tranquila. Sin embargo, cuando conocí al Espíritu Santo, lo primero que identifiqué y que me hizo llorar fue mi condición de pecador. ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor me estaba liberando de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pasamos a ser participantes de la naturaleza divina gracias a Cristo. Cristo nos posiciona en un lugar de libertad. Ahora bien, como dijo Irineo de León, Él se hizo lo que nosotros somos para hacernos lo que Él es. Uno de los padres de la iglesia del siglo II dijo esto: Él se hizo lo que nosotros somos para hacernos lo que Él es. Amén. Nos da la capacidad de poder alcanzar la vida en plenitud. Amén. Entonces note la diferencia. Acá estoy siendo esclavo del pecado. Muchas veces la gente no reconoce que tales acciones son pecaminosas, pero cuando conoce al Señor y está en libertad, recibimos la capacidad de alcanzar una vida plena en Cristo Jesús. Tenemos la potencialidad. Para que podamos entender esta palabra, me gustaría darle un ejemplo de la economía. Supongamos que Argentina solamente produce alimentos, ¿sí? Si produce, tiene una capacidad de producción de alimentos de 400 millones de toneladas de alimentos al año. Tiene para alimentar el país y varios países más, ¿sí? Ahora, ¿cuánto es lo que produce año a año? Puede llegar a producir 200, 250, 280 millones de toneladas, por debajo de los 400 millones, ¿sí? Los 400 millones de toneladas son la producción potencial de alimentos de Argentina. Y la otra es la real, la que produce año tras año. ¿Qué quiere decir potencial? Es la que se puede alcanzar si se utiliza plenamente todos los factores productivos, no hay desempleo, no hay problemas con el dólar, si no hay ninguna crisis internacional o en alguna guerra, si todos los planetas están alineados, la capacidad máxima de Argentina es de 400 millones de toneladas. Pero año tras año varía entre 200, 300 millones de toneladas, ¿sí? ¿Qué quiero decirte con esto? Una cosa es lo potencial, lo que podemos alcanzar haciendo nuestro máximo esfuerzo, gestionando nuestro día a día en el Señor.
y otra cosa es lo que alcanzamos. Cristo nos hace potencialmente felices, nos da una vida que podemos alcanzar en plenitud, nos da la libertad, nos da la capacidad, pero he aquí, si llegamos o no a ese estadio, depende de cómo gestionamos, depende de lo que ahora nos va a decir el apóstol Pedro. ¿Estamos acá? No se me fue nadie, ¿no? Antes de entrar a ver la fe, el conocimiento, la virtud, vamos a ver algunas consideraciones iniciales. Pedro comienza hablando en el versículo 5, así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. Así también vosotros poned toda diligencia en añadir. Pedro le está diciendo a la iglesia o a los que están escuchando o a los receptores de esta carta, pongan toda su energía en equiparse con estas grandes cualidades. Apliquen toda su energía para equiparse en su día a día de estas cualidades que les voy a nombrar, que son las cualidades que nos van a llevar al conocimiento pleno de Cristo. Entonces, primero Pedro los va preparando. Esto que les voy a decir, necesito que ustedes apliquen toda su energía a poder alcanzarlo, a poder entenderlo y a poder vivirlo. Amén. Por eso dice toda diligencia. Y la segunda palabra es añadir. Diga conmigo, añadir. Añadir tiene que ver con ir incorporando, ir teniendo un progreso moral. Hay una palabra que tiene que ver con esto, que es la palabra procopé. Procopé significa progreso moral, progreso en santidad. Estos elementos que yo te voy a nombrar ahora, dice el apóstol Pedro, te van a llevar a avanzar en santidad, a progresar en santidad para poder conquistar el pleno conocimiento de Cristo, que es lo que nos va a dar la vida plena. Amén. Entonces, procopé significa progreso en santidad, progreso moral, que es lo que se va a ir logrando a medida que yo vaya incorporando a mi fe, le añada, progrese, avance hacia la virtud, sumando la fe, ahora al conocimiento, al dominio propio. Pero también, fíjese qué interesante, la palabra procopé es la que se utiliza para nombrar la imagen de un ejército que avanza hacia un objetivo. Procopé es la palabra que se utiliza para designar la imagen de un ejército que avanza hacia un objetivo. ¿Y cómo cree usted que un ejército avanza hacia un objetivo? Primero, el objetivo está determinado en una escala superior, ¿sí? En donde están los mandos de inteligencia. Gastón, corregime si no es así. ¿Dónde está? El objetivo está fijado de arriba, ¿sí? Entonces, este objetivo de avanzar hacia el conocimiento pleno, todo esto que dice acá ya está fijado desde arriba, por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Amén. Primero tenemos que saber que el objetivo es fijado por alguien de inteligencia. Alguien que miró la cancha y dijo, bueno, para ganar la guerra tenemos que alcanzar este objetivo y este objetivo. ¿Sí? Entonces, procopé significa un ejército que avanza hacia un objetivo. ¿Y cómo avanza un ejército hacia un objetivo? ¿Cómo se imagina usted? ¿Será que los soldados van con el arma acá colgada en el hombro, el casco abajo del brazo, tomando mate con su termo Stanley? Mientras que avanza el objetivo, ¿qué dice usted? ¿Esa es la manera de avanzar distendida de un ejército hacia el objetivo? Alguien que avanza así hacia un objetivo en una guerra es muy probable que le manche la camisa al compañero de atrás con los sesos después de haber recibido un balazo.
Amén. Ahora eso trasládelo a su vida espiritual. ¿Sí? ¿Cómo avanza un ejército hacia su objetivo? Primero con un entrenamiento previo, conociendo una estrategia, esforzándose en escuchar a su línea de mando, moviéndose sigilosamente, camuflado, siendo activo constantemente, estar atento porque en cualquier momento puede aparecer el enemigo. Entonces Pedro dice que de esa manera nosotros tenemos que avanzar en la escala de Dios, ir añadiendo, ¿qué cosa? A la fe virtud. ¿Estamos acá? Entonces, por gracia nosotros recibimos la bendición de Dios, pero tenemos que ir aportando nuestro esfuerzo personal. Amén. Hay un teólogo que habla acerca de este pasaje y dice que es como la parábola de las 10 vírgenes. En la parábola de las 10 vírgenes habían 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Sí? Las 10 vírgenes tenían encendida la llama. ¿Sí? La llama es lo que Dios nos imparte a todos sin ningún esfuerzo. El posicionarnos en libertad. Eso lo recibimos todos. Pero el aceite de las vírgenes ya depende de la gestión, del esfuerzo propio, de la fidelidad de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, llegar al conocimiento pleno de Cristo, donde está la vida abundante que Cristo vino a darnos, comienza con la libertad que Cristo nos da a todos. Pero de ahí en adelante nosotros debemos ir avanzando, procopé, como un ejército hacia su objetivo de manera estratégica, sigilosa, esforzándonos. Y a la fe añadirle virtud. Pero ¿qué es la fe? ¿A qué se refiere con fe en este pasaje el apóstol Pedro? Cuando Pedro habla de fe aquí está hablando de la convicción de que la palabra, de que lo que Jesús dijo cuando vino a la tierra es verdad. No podemos alcanzar el conocimiento pleno de Cristo si yo no considero de suma importancia lo que Jesús dijo, lo que Jesús dejó por escrito. Entonces, necesariamente partimos de la fe, convicción de que la palabra de Dios es verdadera. Amén. A eso se refiere con la fe, a entregarnos a sus promesas, a consagrarnos. Por eso Pedro habla acá justamente de sus promesas gloriosas. Entonces, si yo no tengo la convicción de que la palabra de Cristo es verdadera, no podemos seguir hablando. No te puedo seguir ayudando. Amén. Fe tiene que ver con que tengamos la convicción de que la felicidad y la paz que Dios nos puede dar comienza por medio de su palabra. Ayer veíamos los valores que son los pilares de la congregación y entre ellos está que todo lo que hacemos y las decisiones que tomamos van a estar basadas en la palabra de Dios. Eso está diciendo Pedro en este momento. De hecho, cuando yo miro hacia atrás en mi vida, las decisiones de las cuales me arrepiento son aquellas que tomé dándole la espalda a la palabra de Dios. Todas aquellas decisiones que yo tomé sabiendo que la palabra de Dios me decía es por allá y yo fui por allá, hasta el día de hoy me arrepiento de haber tomado esas decisiones y del tiempo que me hicieron perder.
Muchas veces las personas que se acercan a buscar consejo y cuando comenzamos a escarbar a dónde empezó esta situación triste, conflictiva, difícil, en la que hoy está parado, retrocedemos en el tiempo y he aquí el inicio de ese mal, de ese problema, tiene que ver con una decisión tomada dándole la espalda a la palabra de Dios. Entonces, Pedro comienza con la fe. Y a la fe, vamos proyectando, y a la fe hay que sumarle, hay que añadirle, ¿qué cosa? Virtud. Vamos a tratar de llegar aunque sea a la mitad, ¿sí? A la fe, al convencimiento de que la palabra de Dios, de lo que Jesús enseñó, es verdadero, tengo que añadirle virtud. Virtud tiene que ver con excelencia. Pero la palabra virtud, que significa excelencia, tiene dos sentidos. Uno, que tiene que ver con la palabra arete. Arete. Primero, sin acento. Arete. ¿Sí? Como el arete. Que significa o tiene que ver con la gestión de vida que tengamos. Excelencia operativa y eficiencia. Es la virtud que hace que una persona sea buena ciudadana y buena amiga. Eso es, por un lado, virtud, uno de los sentidos que se le da. Y la misma palabra arete, con acento en la última E, significa coraje. Pero no cualquier coraje, no el coraje de una situación doméstica, cotidiana. El coraje que alguien puede tener en un partido de fútbol. No, está hablando de un tipo de coraje determinado. Tiene que ver con el coraje de alguien que está dispuesto a perder su vida por la palabra de Dios. Firmeza. El libro de Macabeos, un libro de los judíos, dice: Eleazar murió, de acá se desprende parte del significado de coraje. Eleazar murió antes que ser falso a las leyes de Dios y de sus padres. Y la historia termina con el dicho de que dejó su muerte un ejemplo de noble coraje, arete, y un memorial de virtud para los jóvenes y para toda la nación. Y he aquí lo interesante de todo esto, que la palabra virtud que utiliza el apóstol Pedro toma los dos significados de virtud. Por un lado, el del coraje, el de estar dispuesto a entregar la vida por el evangelio, y por otro, la virtud que nos hace buenas personas, buenos amigos y buenos ciudadanos. Amén. Entonces, vaya usted relacionando a la fe. ¿Qué es la fe? La convicción de que la palabra de Dios es verdadera. A eso le tengo que sumar virtud, es decir, coraje para poder abrazarla y no importa que tenga que dar la vida. Como les decía recién, en este momento muchas personas corren peligro su vida por causa de esta palabra y no tienen problema. Se reúnen, se congregan, porque hay un conocimiento pleno de Cristo. Amén. ¿Estamos acá todos? ¿Sí? ¿Qué le añadimos a la virtud? Conocimiento. ¿Sí? Antes de avanzar a conocimiento, la suma de fe más virtud nos tiene que decir algo muy importante. La suma de fe y de virtud nos está enseñando que tenemos que vivir la vida de tal manera que sea claro a quién pertenecemos y a quién servimos. Esa sería la síntesis de fe más virtud. Tenemos que vivir la vida con tanta claridad que la gente pueda ver a quién pertenecemos y a quién servimos.
no se pueden confundir. Ese es alguien que está viviendo con fe y con virtud. Y a la fe y a la virtud hay que añadirle conocimiento. Conocimiento es la expresión de dos palabras muy conocidas seguramente, como es Sofía y Gnosis. Sofía, sabiduría, significa que tiene que ver con el conocimiento de las cosas divinas. Amén. Más Gnosis, que es conocimiento práctico, la habilidad de aplicar la sabiduría a nuestro día a día. A eso hay que sumarle a la fe y a la virtud. El conocimiento, la habilidad de aplicar la sabiduría a las decisiones cotidianas. Es el conocimiento que le permite a una persona decidir rectamente y actuar de manera honorable y eficazmente en las circunstancias de la vida. Eso es conocimiento. Y este es el caminito que nos lleva al pleno conocimiento de Cristo. Un ejemplo muy atractivo y ella lo comienza a seducir. Entonces, ¿qué es lo que hace José? Aplica conocimiento, sabiduría práctica. El adulterio no le agrada a Dios, no sé si voy a aguantar mucho más, se fue corriendo. Un tipo que resuelve, ¿sí? Hizo lo que pedía la jugada, salió corriendo. Un ejemplo de conocimiento, la sabiduría de Dios aplicada a una situación determinada para mantener la honra, para ser eficaz en una circunstancia cotidiana. Amén. Imagino la conciencia de José diciéndole: salí de ahí, maravilla. Y muchas veces como hombres no tenemos otra opción que no pensar demasiado y escapar, huir. Porque el viejo hombre comienza a hilvanar, comienza a buscarle la vuelta para satisfacer los deseos que traemos arraigados, ¿sí?, en el ADN. Por lo tanto, en estas situaciones lo más sabio, lo más lógico y lo que le agrada a Dios aplicando el conocimiento es disparar, salir corriendo. Amén. Entonces a la fe hay que añadirle virtud, o sea, coraje y eficacia. Y a la eficacia hay que añadirle sabiduría práctica para andar por la vida. Sabiduría práctica para andar por la vida. Amén. Eso nos va a llevar al conocimiento pleno de Jesucristo. Versículo 6. Con esto voy a ir redondeando. Que es el conocimiento, el dominio propio, ¿sí? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio. El dominio propio se puede definir como la capacidad de tomar las riendas de uno mismo. La capacidad de tomar las riendas de uno mismo. También se define como autocontrol. Es la habilidad de dominar nuestras emociones, la habilidad de poder dominar nuestros pensamientos, nuestros deseos,
lo que veíamos recién. Es la capacidad de dominar los impulsos inmediatos para lograr objetivos de largo plazo. ¿Qué hubiese pasado con la vida de José si él no hubiese tenido dominio propio en ese momento? Hubiese echado a perder todo el plan de Dios para su vida y para su familia. Amén. Entonces, ese es el dominio propio, la capacidad de poder dominar impulsos, deseos, pensamientos. Es aprender a controlar lo que yo tengo que controlar y dejar a Dios que controle lo que solo Dios puede controlar. ¿Por qué? Porque por ahí nos vamos a los extremos. Nos falta dominio propio o tenemos exceso de dominio propio y queremos controlar el futuro, queremos controlar lo que la gente dice de nosotros y no podemos. Eso genera ansiedad. La ansiedad genera estrés y el estrés lleva a la depresión. Entonces el dominio propio es aprender a controlar lo que a mí me corresponde controlar y dejar a Dios que controle lo que Él debe controlar. Veamos Proverbios 25-28, a ver qué dice. Proverbios capítulo 25, versículo 28. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Muy bien, Agus. Proverbios 25-28. Yo no lo marqué. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Otras versiones dicen no tiene autocontrol, no tiene dominio propio. Y vamos a 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, de autocontrol. Creo que en Colosenses o en Corintios también dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Dios no nos va a permitir que atravesemos situaciones de tentación que nosotros no podamos soportar, ¿sí? Así que eso de caer en la tentación porque no pude aguantar, no va, ¿sí? Más si estás en libertad. Dominio propio es autocontrol. Y la fuerza de tu dominio propio va de la mano de la fuerza de tu relación con el Espíritu Santo. Entonces, si no hay dominio propio es porque no hay relación, comunicación, intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, tenemos a la fe, hay que añadirle, hay que avanzar de la fe a la virtud. De la virtud debemos desplazarnos como un ejército de manera estratégica hacia el conocimiento. Del conocimiento al dominio propio y lo demás se los dejo de tarea. Del conocimiento pasamos a la paciencia, de la paciencia a la piedad, de la piedad al afecto fraternal. Ahí se va a encontrar con una palabra que es Filadelfia. Y del afecto fraternal al amor. Entonces, vemos si seguimos el domingo que viene, pero si no, usted lo puede seguir estudiando. Tiene que buscar la guía del Espíritu Santo para seguir indagando. Lo importante de todo esto es que usted sepa que esa escala es la que te va a llevar al conocimiento pleno de Cristo. Y la vida abundante que Jesús nos vino a dar tiene que ver justamente con tener un conocimiento pleno de Él. Amén. ¿Estamos acá todavía? Amén. Cristo, dijimos que nos posiciona en un lugar de libertad. Y esto para que se entienda mejor. Imagine la siguiente situación. Viene Elon Musk a la Argentina, a La Rioja, y se encuentra con un joven que le limpia el vidrio, se hacen amigos, se ponen a charlar,
y el chico le cuenta su proyecto de estudiar una carrera universitaria en una universidad privada. Y Elon Musk le dice, bueno, no te preocupes, yo te voy a pagar todos los años que implique estudiar esa carrera universitaria. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos por un lado a Elon Musk que le está, como buen benefactor, le está dando al joven algo que por sí mismo él no podía alcanzar. ¿Sí? Recordemos, estaba limpiando vidrios de parabrisas en la esquina de una calle de acá de La Rioja y de repente aparece alguien que le da algo que él no lo hubiese podido alcanzar nunca por su situación económica. Pero he aquí que eso no significa que él vaya a vivir, que él vaya a terminar la carrera, porque ¿qué falta a todo eso? ¿Qué hay que agregarle? El tiempo de estudio, el tiempo de planificar sus horas de cursado, sus horas de sentarse a estudiar en la casa, para que la bendición sea completa, para que él pueda pasar de limpiar vidrios en una esquina de La Rioja a ser un ingeniero industrial, tiene que ver, por un lado, que él recibe algo que él no podía alcanzarlo de ninguna manera, pero una vez recibido él tiene que comenzar a estudiar, tiene que comenzar a organizarse, sentarse día tras día. El gratuito ofrecimiento y el duro esfuerzo personal deben combinarse para que el privilegio sea del todo efectivo. Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. Amén. Cristo es el benefactor que te posiciona en un lugar que vos no podías alcanzar, ni yo podía alcanzar por mis propias fuerzas. Ahora queda en nosotros el esfuerzo personal del día a día, de avanzar, de pasar de la fe a la virtud, de la virtud al conocimiento, del conocimiento al dominio propio, a la paciencia, a la piedad, al afecto fraternal y al amor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Me gustaría poder terminar, cerrar esta palabra con, hay una noticia que salió en el Clarín, la historia de los 5 misioneros que quisieron evangelizar una tribu y todo terminó muy mal. Obviamente que para el mundo, que algo termine mal no significa que para Dios sea el mismo resultado. Yo acá busqué la historia a la que hace referencia esa noticia. Dice así: Ecuador, 1956. La densa selva amazónica se agitaba con el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. Para muchos, aquel rincón del mundo era un lugar inhóspito e impenetrable. Pero para Jim Elliot y sus compañeros era tierra sagrada, un campo de misión donde la luz del Evangelio aún no había llegado. Ahí son fotos reales de los 5 misioneros. Jim Elliot, junto a Nat Saint es el que está en el avión, que es el piloto, ¿sí? Y otros amigos, en total eran 5, no eran simples aventureros, eran hombres de Dios consumidos por un solo deseo: llevar la salvación de Cristo a la tribu Guarani, un pueblo temido por su violencia y aislamiento, pero amado por estos 5 hombres con un amor que trascendía el miedo. ¿Recuerdan que la escala de Dios en qué termina? En amor, ¿sí? Estos son 5 hombres que habían llegado al conocimiento pleno de Cristo. Por eso me pareció interesante traerles la historia.
Jim Elliot tenía una convicción profunda. No es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Para él, entregar su vida a Dios era una inversión eterna. ¿Sí? Como dijimos recién, coraje. Él y su equipo pasaron meses aprendiendo sobre la tribu, estableciendo contacto desde el aire con una avioneta piloteada por Sainz. Dejaban caer regalos, hablaban frases en su idioma y finalmente llegó el día. El 3 de enero de 1956 aterrizaron en la playa a orillas del río Curaray, en el corazón de la selva ecuatoriana. Al principio hubo signos de esperanza. Algunos guaraníes se acercaron sin agresión. Tomaron los regalos, de hecho ahí hay fotos, e incluso parecieron abiertos al contacto. Pero lo que los misioneros no sabían era que el campamento guaraní, el miedo y la desconfianza crecían. Los ancianos de la tribu creían que los extranjeros eran una amenaza, así que se dictó sentencia de muerte. El 8 de enero, o sea, 5 días después, el 8 de enero de 1956, la selva guardó su silencio cuando un grupo de guerreros guaraní apareció en la ribera del río armados con lanzas. Jim Elliot y sus compañeros no huyeron, no levantaron armas. La escala de Dios. Estaban allí por amor. Sabían que sus vidas estaban en riesgo, pero creían que algo más grande en la promesa de Cristo, en la vida eterna, en la salvación de aquellos que aún no conocían la verdad. Fe. Uno a uno los misioneros fueron atacados. Jim cayó, sus ojos puestos en el cielo. Nain, el piloto, que había soñado con abrir los cielos para Dios, cayó junto a su avioneta. Roger, Ed, Pete, todos estos hombres que habían dejado atrás familias, sueños y comodidades por la causa del Evangelio, entregaron su última respiración en aquel río, su sangre mezclándose con la tierra que tanto habían amado. Pero lo más impactante no fue su muerte, fue lo que no hicieron. No lucharon, no intentaron defenderse. Cada uno de ellos llevaba un arma de fuego, pero eligieron no usarla. Imagínense, arma de fuego contra lanzas. Su misión no era sobrevivir, sino amar. Y amar hasta el extremo. El último elemento de la escala. El mundo se estremeció ante la noticia. Esta noticia salió en la revista Life en Estados Unidos, una de las más conocidas. ¿Cómo podrían estos hombres haber muerto sin resistencia? ¿Cómo podía un Dios amoroso permitir tal tragedia? Pero Dios tenía un plan más grande. Las esposas de los misioneros, lejos de llenarse de odio y miedo, decidieron continuar la misión. Elizabeth Elliot, esposa de Jim, junto a Rach, regresaron a la misma tribu que mató a sus seres queridos. Vivieron entre ellos, compartieron el mensaje de Cristo y uno a uno los asesinos de sus esposos entregaron sus vidas a Jesús. Incluso Micaye, uno de los guerreros que lanzó las lanzas, se convirtió en un líder cristiano y predicador del Evangelio. La historia de Jim Elliot y sus compañeros no es solo una tragedia, es un testimonio de fe inquebrantable. Nos recuerda que el Evangelio no avanza con violencia, sino con amor sacrificial. Los 5 hombres murieron en 1956, pero su palabra y sus testimonios aún resuenan. Su sangre no fue derramada en vano, sino que se convirtió en la semilla de un avivamiento en los guaraní. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Quiero mostrarle otras imágenes. La foto que ven ahí del hombre en el avión es uno de los hijos, el hijo de Jim Elliot, es su hijo y la esposa. Ellos siguen trabajando en medio de los guaraníes, ¿sí? Él es el hijo del piloto,
Y lo que ven al costado es la película. Han hecho una película con respecto al testimonio de estos 5 misioneros. Amén. ¿Por qué quería traerles este testimonio? Porque estos hombres son un fiel reflejo de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que podamos llegar a un conocimiento pleno de Cristo a tal punto que podamos tener una vida en plenitud. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Y lo irónico de todo esto es que tener una vida en abundancia implica recibir la muerte sin problemas, como lo hicieron estos hombres. Amén. Pónganse de pie, querida iglesia. Vamos a estar orando para que el Señor nos guíe y podamos ir avanzando como un ejército, conquistando cada uno de estos elementos. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Papá, a ti sea la gloria, Señor. Gracias te damos porque tú nos hablas, tu espíritu inspiró al apóstol Pedro, Señor, para que hoy nosotros podamos comer de tu palabra, Señor. Para que nosotros muchos años después, Señor, en una región muy distante, Señor, de donde vivió el apóstol Pedro, hoy podamos seguir, Señor, alimentándonos de tu enseñanza divina. Y sabemos, papá, que tú eres el que está en la oficina de inteligencia, papá. Y si tú determinaste que en esta congregación hoy se hable, Señor, de este pasaje, es porque tú nos estás guiando, es porque tú nos estás llevando a reflexionar sobre estos elementos que el apóstol Pedro con tanto ahínco llevó a sus discípulos. En el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego, Señor, me pongo de acuerdo con tu iglesia, con mis hermanos, papá, a poder seguir indagando, a poder seguir estudiando, a poder seguir entregando nuestra vida a esta maravillosa palabra, Señor, con la que tú nos enseñas, nos diriges, nos corriges, nos levantas de donde estamos caídos, Señor, para decirnos: hoy hay una nueva segunda oportunidad para tu vida. Si estamos aquí, Señor, es porque tú lo has permitido, Señor. Si esta palabra fue enseñada en esta noche, Señor, es porque tú deseas, Señor, edificarnos en esa dirección. Señor, te ruego.